Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Como ya empieza a ser habitual, el primer vídeo del año es para teorizar sobre qué va a pasar en One Piece durante el año entrante. El año pasado quedó prácticamente ocupado por algo que no vimos venir, el flashback de la vida del rey Harald, que hasta nos mostró todo el incidente de God Valley. Y como ocupó más capítulos de los que llevamos de arco de Elbaf en sí, pues la historia de los sucesos en Elbaf en el presente no avanzó demasiado y seguimos allí, solo que un poco después de donde lo dejamos. Entre las predicciones que expuse estaba la de que podríamos esperar de Scopper Gavan algo parecido a lo que hemos tenido con los otros miembros de los Piratas Roger, que los sombreros de paja se han ido encontrando por el camino, como Crocus, Rayleigh o Shanks, ayuda y guía para el que liderará esa guerra contra el gobierno mundial de la que aprendieron en Loften. Lo que ocurrió en el incidente de God Valley era importante traerlo en este momento, seguramente porque lo que aprendimos allí se va a usar ahora. Y a ese respecto, que Scopper Gavan les muestre cómo el Haki del Rey es la clave para pelear contra los poseídos por Imu, parece que va a pasar ya. A no ser que nos quedemos con este comentario y entendamos que los detalles han llegado sin que lo veamos. Ahora sí creo que saldremos de Elbaf este año, así que tendremos que tratar qué nos encontraremos después. Pero antes veamos cómo puede acabar este arco. Tras este último capítulo estamos en un punto donde parece que vamos a empezar a solucionar los problemas creados por Imu y sus caballeros de Dios en la isla de los gigantes. Esos problemas se presentan en forma de dos tipos de enemigos: los 3 caballeros de Dios que están en la isla y los gigantes ya poseídos por el Domi Reversi. Sobre los primeros tenemos que Gunko llegó junto a Shamrock a través de la marca que quedó en el castillo de Elbaf desde los tiempos de Harald. No me atrevo a llamarlo abismo todavía, porque lo que sí es un abismo es por donde se invocó a Somers y Killingham, y que, como veis, es otro lugar fuera del castillo. Por eso no me atrevo a llamar abismo a la primera, que se ha usado más como un portal tanto para llegar como luego lo usó Shamrock para volver, pero para invocar a Somers y Killingham crean otro, al que sí llaman abismo, y que tiene el mismo comportamiento de lo que vimos en Egghead para los 4 miembros del Gorosei que se habían quedado en Marillois. Y si el comportamiento para invocarlos a Elbaf es el mismo que el de Egghead, también lo ha de ser el de volver a enviarlos de vuelta. Recordemos, a Mars lo envió Luffy de vuelta a Marillois haciéndole volar lejos de la isla, y los otros 3 volvieron por el Haki del Rey de Joy Boy. Así que ya tenemos 2 formas de deshacernos de ellos. Como parece que el Haki del Rey va a ser importante, mejor dicho, vital, de aquí en adelante, sería un buen momento para que lo despierte algún Mugiwara más. Esto ya salió a la luz cuando Luffy descubrió quién era Scopper Gavan, el cual anunció que Zoro también tenía Haki del Rey y dejamos a Sanji queriendo tenerlo también él. Bueno, pues esta escena en la que podemos entender que despierta en Sanji el deseo de tenerlo, sumada a la necesidad de tener más nakamas con Haki del Conquistador para esta y las siguientes batallas, me hace pensar que lo despertará más pronto que tarde, y por lo tanto apuesto que lo veremos este mismo año. Así que teniendo 3 en la banda, más el de Loki y el de Scopper Gavan, podrían ser suficientes para echar a 2 caballeros de Dios y a Imu. ¿Y Gunko? Pues está asomando algo en Gunko y su relación con Brook que podría hacerla seguir un destino distinto. A ver si no acaba incluso en nuestro bando. Y toca hablar del segundo grupo de enemigos, los poseídos por el Domi Reversi. Parece fácil que acabemos perdiendo a alguno de nuestros amigos gigantes, incluso aunque se usara el Haki del Rey. En el flashback hemos visto que se usó con Harald y Rox, y aún así ambos acabaron muriendo. Pero como estamos en One Piece, la apuesta más segura siempre será que no morirán ni Dorry ni Broggy y consigamos traerlos de vuelta con éxito, aunque acaben con alguna herida grave o pierdan algún miembro. Acabamos de ver la forma que toma la fruta legendaria de Elbaf en Loki, así que todavía no sabemos lo que puede hacer. Los relámpagos ya los conocíamos y los vimos cuando adquirió la fruta y dominó el martillo, pero la nieve es algo nuevo, y aunque no sabemos la causa, sabemos que se debe a esa criatura mitológica en la que se ha convertido Loki. Ya no es que se destaque que la nieve ha aparecido cuando ha aparecido él, es que la profecía que recita Yarul ya dice que la bestia gigante aparecerá acompañada de rayos y nieve, así que de ahí puede venir alguna forma de lidiar con los poseídos, como por ejemplo congelarlos de forma que queden inmovilizados. Ya sabemos que no necesita esa forma para hacerlo, pues le vimos inmovilizar ya a una de las pesadillas de Killingham de esa manera, pero en esa forma tipo dragón podría tener la opción de hacerlo a gran escala. Pero una parte importante de estos vídeos para teorizar lo que pasará durante el año viene de analizar el mensaje que Oda manda cada año a la Jam Festa. Y este año nos dice que lo de Elbaf acabará con un bang. O eso dicen las traducciones inglesas, pero en español se traduce como boom, como si fuera el sonido de una explosión, que es lo que nos indica el traductor. Pero en el original japonés la onomatopeya es esta, doon.
La línea horizontal indica que se alarga la O, y si bien puede ser también el sonido de una explosión, la verdad es que es la onomatopeya más usada en el manga. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto es así, en el final de este último capítulo podemos ver el don como el sonido que hacen los tambores de la liberación al llegar Luffy como Nika. Luego tenemos un don con la O alargada, pero con una O más pequeña en lugar de una línea horizontal, aunque en la práctica las dos formas hacen lo mismo, creado por los rayos. Y finaliza con otro don con O alargada cuando nos muestra la forma de la fruta de Loki. Este último uso se suele traducir en el anime con un PRUM, para enfatizar la revelación. ¿Veis lo que quiero decir, no? El uso de esa onomatopeya es muy versátil y con los poderes de Loki solamente ya se tendría un don. Luego acaba el párrafo diciendo que a partir de aquí es cuando las cosas se ponen difíciles. Y es que, si creemos que el arco de Elbaf acaba este año, tendremos que hablar de qué se encontrarán al salir de allí. Aquí hay que tocar un tema que podría ser relevante para lo que puede haber pasado fuera, y es que hay teorías sobre que el tiempo pasa más lento en Elbaf. Estas teorías se basan principalmente en 3 puntos. La advertencia de Arnaud sobre no quedarse en Elbaf mucho tiempo, la conversación entre Scopper, Gavan y Shanks en la que Gavan parece dar a entender que los últimos 10 años él los ha sentido como 3 o 4, y la otra viene de la mitología nórdica en la que está basada el mundo de Elbaf y donde en cada uno de los 9 mundos, en el árbol gigante Yggdrasil, el tiempo transcurre de manera diferente. Parece haber base para esa teoría, pero luego me he ido a buscar los posibles contras, como la infancia de Big Mom o el envejecimiento de Scopper Gavan, y mi primer pensamiento fue que si hubiera un desfase tendría que ser pequeño, y si nos basamos en lo que dice Gavan, parecería que nos están indicando que en Elbaf el tiempo iría unas 3 veces más lento. Así que he profundizado en esas posibles contradicciones y el tiempo que pasa Lin Lin en Elbaf no es mucho, ya que la exilian tras el incidente del Festival del Solsticio de Invierno, cuando todavía tenía los mismos 5 años de edad con los que llegó allí. Y Mother Carmel traslada todo su orfanato a otra isla cercana. El hecho de que Scopper Gavan se vea envejecido, tanto como Rayleigh, podría explicarse porque él no tiene por qué haber permanecido todos esos años en Elbaf. Si este es él, habría estado recorriendo el mundo. Pero aquí habría una contradicción. Si ha estado mucho fuera de Elbaf, entonces no tendría la percepción del tiempo cambiada, que es uno de los argumentos. Pero para mí, lo más difícil de explicar si hubiera una diferencia de tiempo serían las interacciones en tiempo real. Imu poseyendo a Harald o Gunko requeriría de una sincronía. Si Mosa estuviera fuera de Elbaf, sus llamadas con Loki no podrían llevarse a cabo. De hecho, no podría existir comunicación con el exterior, o al menos se oiría la parte de fuera de Elbaf 3 veces más rápido, mientras el interlocutor externo oiría al otro 3 veces más lento. Esto afectaría incluso a la comunicación por escrito. Aunque el periódico fuera recibido bien, ya que viene del exterior, el tiempo que pasa entre que se lee la noticia, se decide ir a Egghead a ayudar a Luffy y se reúne a los piratas gigantes para zarpar hasta allí, requeriría 3 veces más tiempo. Y recordemos, todo el incidente de Egghead ocurre de un día para otro. Es decir, la emisión del periódico con la noticia de que los Mugiwara han tomado Egghead y la llegada de los gigantes a esa isla como reacción a esa noticia ocurre en el mismo día. Aún así, quedan abiertas algunas opciones. Aún podría haber alguna zona de Elbaf en lo que esto pasara, emulando a la mitología nórdica donde el tiempo fluía de forma diferente en cada mundo. Pero si fuera así, no parece que hayamos estado allí todavía, y podría usarse más adelante. Lo que sí me puedo creer es que hay algo así como que la percepción del tiempo sea diferente, es decir, que los días duren más en Elbaf. De hecho, aún no ha habido una noche desde que hemos llegado allí. Si fuera así, sí podría encajar todo, pero en realidad no significaría nada para el mundo exterior. En este caso, entonces, no debería haber muchas sorpresas al salir de Elbaf, ya que apenas habrían pasado un día o 2. Los frentes abiertos que dejamos fuera son cosas como que Shanks podría haber llegado ya a Loftel. Si estoy en lo cierto, no debería haber noticias de esto, ya que lo haría en secreto para ayudar a Luffy. Pero es en la parte de Kurohige donde hay varios frentes abiertos. Podría estar yendo a por el One Piece también, o a por las armas ancestrales tras recibir la información de Caribou, o incluso dirigiéndose a Mary Joyce a negociar su reino e inclusión en el gobierno mundial, y es que tampoco tiene que dejar mucho tiempo a un Garp herido en una celda. Recordemos que en Mary Joyce el ejército revolucionario ya está en guerra contra los Tenryubito. Con respecto a los Mugiwara, el mensaje de Oda parece indicarnos a dónde irán, ya que continúa diciendo que a partir de aquí las cosas se pondrán duras. La palabra usada, Teigen, significa desastre como nombre y como adjetivo terrible, serio, grave, muy difícil.
así que lo de Elbaf parece no haber sido nada comparado con lo que se viene. El caso es que continúa diciendo a la isla a la que solo el rey de los piratas pudo llegar. Y esa partícula E del final indica destino, así que parece que nos está diciendo que ahí es donde vamos. Y tiene sentido si nos olvidamos de todo lo que está pasando con el gobierno mundial y nos centramos en el objetivo del viaje de nuestros protagonistas. Les tocaría seguir el log post hasta la siguiente isla. Nosotros ya sabemos que el log post te lleva hasta Lostar, y esa no es Loftail, pero los Mugiwara no lo saben. Así que la isla a la que solo el rey de los piratas pudo llegar podría ser Lostar. Pero estamos con Scopper Gavan, que sabe bien cómo llegar a Loftail. Olvidémonos de que fue la mano izquierda del rey de los piratas. Era el navegador de esa tripulación. Nadie sabe mejor que él cómo llegar a Lostar o a Loftail. Así que las dos opciones están abiertas. Y Oda continúa diciendo que el hombre marcado por las llamas aparecerá. Y por lo tanto ya estamos tratando con el cuarto y último Rod Poneglyph. Es posible que Luffy ya tenga los 4 para finales de año. Cuando en su día hice el análisis sobre quién podría ser este hombre marcado por las llamas, la opción que más me cuadraba era Sambel, el Gyojin de los piratas Roger. Tenía sentido que fuera de esa tripulación, que es la que se está encargando de asegurarse que el One Piece sea encontrado por la persona adecuada. Algo lo suficientemente importante como para que Vegapunk lo mencionara en su mensaje al mundo, y que sin duda es una conclusión a la que Roger llegó. Esta tripulación es también la última conocida que estuvo frente a ese Poneglyph. La única alternativa que veo es que Shirohige, al que Roger le había transmitido cosas sobre lo que aprendiera en Loftel, lo cambiara de sitio al declarar la isla Gyojin como su territorio. Pero en ese caso el principal candidato para hombre marcado por las llamas sería Marco, y está viviendo en una aldea oculta en una isla, no en el mar. Un Gyojin también encaja con el tema de los remolinos que se le atribuyen al misterioso hombre, ya que sabemos que pueden crear y manejar corrientes en el mar. Y sobre la marca por las llamas, dado que es muy anterior a la idea de Fisher Tiger de marcar un sol con fuego en su tripulación, podría ser una herida del pasado, como de haber sido esclavo, o que se marcó el sol por voluntad propia en solidaridad con sus compatriotas, o simplemente una herida reciente de algo que no sabemos. Sea quien sea el que resulte ser al final, está custodiando el último Rod Poneglyph y esa es una forma de asegurarse la elección de quién encuentra el One Piece, así que debe estar trabajando en el bando del Reino Antiguo. El mensaje termina con pistas muy abiertas. Se encuentran 2 que nunca se habían encontrado antes. Y ese también se encuentran. El próximo año es un festival de encuentros. Como usa la palabra Aitsu para los que se encuentran, no se compromete a género, ni raza, ni nada. Y la palabra usada para encontrarse tampoco sirve para saber si es amistoso o son enemigos, o incluso si ya se conocían, por eso tiene que concretarlo en la primera frase. A ver, cualquiera que se encuentre con el hombre marcado por las llamas lo hará probablemente por primera vez. Y si es Shanks o Scopper Gavan, ya se conocerían. Aquí ya tendríamos posibles respuestas para las 2 frases, pero vamos a tratar de ir más allá con la primera, porque el grupo de personajes importantes que no se han encontrado nunca es más reducido. Si Loki abandona Elbaf, sería un buen candidato para un primer encuentro con alguien, y el primero que me viene a la cabeza de los que esperamos ver en acción es Kurohige. Pero si este va a Wano a por Plutón, tendría un primer encuentro con cualquiera de allí. Lo mismo pasaría si fuera por Shirahoshi. El problema es que estos movimientos harían que los Mugiwara lo dejaran todo para acudir en su ayuda, y si al final de año estamos con el último Rod Poneglyph, eso debería quedar para el 2027. De todas formas, yo espero de Loki que siga el patrón que ya hemos estado viendo en el Nuevo Mundo con personajes que se han teorizado o incluso asumido que se iban a unir a la banda, como Rebecca, Momonosuke, Yamato, Carrot. Y es que se quede en Elbaf gobernando como nuevo rey de otro país importante que sería aliado de los sombreros de paja. Otro tema pendiente es qué va a pasar con Vivi. Recordemos que empezamos el arco de Elbaf con su mensaje oculto exclusivamente para los Mugiwara. Si acabaran reuniéndose, habría encuentros nuevos y encuentros antiguos, sobre todo si incluimos a Morgans y Wapol. No descartemos tampoco tener el esperado encuentro entre Shanks y Luffy este año. Ya no puede quedar mucho para que eso ocurra. También tendríamos que toparnos con el supernova que nos queda, Uroge, al que los Mugiwara no han visto nunca. Y es que hay muchas opciones, Pudding, Kuzan, Kobe, pero las mencionadas me parecen las más probables. En fin, parece que volveremos a tener un fantástico año con el manga de One Piece. Yo, por mi parte, espero que os haya gustado este análisis y si es así, probablemente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!